Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con nuestro tema de esta semana, que es diabetes. La clase anterior lo que vimos es cómo se diagnosticaba la enfermedad y cómo se clasificaba dentro de ese diagnóstico las características clínicas de nuestros pacientes. Vamos ahora en realidad a tratarlo, ¿sí? Vamos a hacer lo que se llama tratamiento no farmacológico de esta enfermedad, que engloba tres cosas fundamentalmente: la educación diabetológica, el plan de alimentación y la actividad física. Las cosas más complicadas que el médico tiene que hacer que incorporen nuestros pacientes. Educación diabetológica. Lo que buscamos es que el paciente se haga cargo de su enfermedad. Entonces uno le va a enseñar qué valores de glucemia tiene que tener, cómo hacer el monitoreo, reconocer cuando está bien, cuando está mal, qué actitudes tomar, cuándo hacer correcciones con insulina cuando determinado valor está elevado, ¿sí? Qué hacer frente a la actividad física, cómo me voy orientando con la enfermedad. O sea, esto es un trabajo que se hace consulta a consulta, no se hace en un día solo. Siempre nos tomamos 5 a 10 minutos con nuestro paciente diabético para desarrollar algún tema. Cuidado del pie, valores de monitoreo, cuántas mediciones, dudas que surjan con la comida. Entonces el paciente se va educando, y como es una enfermedad crónica que la va a tener toda su vida, cuanto más educado está y más cargo se haga de esa enfermedad, mejor va a ser la evolución de nuestro paciente. Por eso la educación es un pilar dentro del tratamiento. Bien. Y dentro de lo que hablamos cuando los educamos es del monitoreo glucémico, o sea, realizar mediciones de glucemia capilar. Actualmente también está el parche del Freestyle Libre, que es un implemento que sacó el laboratorio Abbott, que lo que mide es glucemia intersticial por 2 semanas. Es un parchecito, se pone por ejemplo en la cara posterior del brazo y va obteniendo las mediciones, que pueden ser cada 5 minutos, uno puede realizar una en realidad, y eso permite que el paciente tenga muchísimas más mediciones de glucemia intersticial, ¿sí? Pero bueno, monitoreo es lo que debe realizar nuestro paciente, o capilar o intersticial ahora. Acá tenemos los antiguos reflectómetros o glucómetros. Esto debería ser así: un paciente que está insulinizado, aún bien controlado, no debería realizar menos de 3 controles por día. O sea, uno le plantea diferentes horarios, siempre le planteamos 9 horarios a nuestros pacientes: 4 precomidas, 4 2 horas postcomida y alguno de madrugada. ¿Sí? Entonces esos 9, el paciente tiene que elegir 3 alternados en diferentes días. Entonces el lunes se mide antes del desayuno, 2 horas después del almuerzo y antes de la cena. El miércoles, o el martes, perdón, 2 horas después del desayuno, antes de merienda y 2 horas después de cena. Cuando viene nuestra consulta, cada 2 o 3 semanas, sobre todo cuando estamos perfilando, ahí vemos realmente en cada horario qué valores promedio ha tenido, y a partir de ahí uno implementa los ajustes en su esquema de insulinización o tratamiento hipoglucemiante, ¿sí? Cosas prácticas. Recuerden que la glucemia capilar puede tener una variación con la glucemia venosa, la que sacan en el laboratorio, entre 20 y 30 miligramos. Con la glucemia intersticial, que es el que mide ese Freestyle Libre, también casi 20-30 miligramos. O sea que no es que el aparato anda mal, si hay mucha diferencia. O sea, mucha me refiero a menor de 30 miligramos con respecto a la sangre venosa. No, el aparato anda bien, pasa que estamos midiendo diferentes lugares, en lugares diferentes la glucemia. Una es capilar, otra es venosa, ¿sí? Bien. El segundo pilar de tratamiento no farmacológico, la actividad física. Lo que más le cuesta a nuestros pacientes, porque por lo general la mayoría suele ser tipo 2, son pacientes sedentarios, con sobrepeso o obesidad, con lo cual sacarlos a la calle a correr es muy difícil. Eso es lo que más fracasa. Pero realmente tiene muchísimos beneficios. Por eso, en esta parte de las clases, el tratamiento no farmacológico, el médico tiene que estar muy convencido de todas estas cosas que yo les cuento para poder transmitirlas al paciente. Si nosotros no estamos convencidos, menos vamos a poder convencer a nuestro paciente de que haga actividad física, o como vamos a ver en un rato, cumpla su plan de alimentación, porque son las cosas que el paciente no quiere hacer. ¿Sí? Entonces tiene que mostrarle realmente que es beneficioso. ¿Y por qué es beneficioso? Porque se aumenta el gasto calórico, regula mejor el peso. O sea, un paciente diabético tipo 2 siempre tiene sobrepeso, obesidad, casi en el 80% de los casos. El que baje de peso nos va a venir muy bien, ¿sí? Mejora, si es insulino resistente, aparte de diabético, va a mejorar los niveles de insulina, va a bajar la hemoglobina glicosilada, ¿cuánto? Entre 1.5 y 2 puntos. Realmente es importante que la actividad física sea realizada. Estimula la aparición de los GLUT1 y 4. Recuerden que los GLUT1 eran los transportadores de glucosa hacia el interior de las células. Los GLUT1 predominaban en eritrocitos, GLUT4 en el resto de los tejidos. Que esos tejidos capten más la glucosa está buenísimo, porque nos va a ayudar a tener mejores niveles de glucemia en sangre, ¿sí?
Bien, va a mejorar también el metabolismo de los lípidos, va a haber un descenso del triglicéridos, por ejemplo siempre 30-40%, va a haber un incremento del HDL, más o menos entre el 10 y el 20%, también está bueno eso en nuestros pacientes diabéticos, mejoramos el riesgo cardiovascular, va a mejorar la contractilidad del corazón, va a aumentar el volumen sistólico, la cantidad de sangre que se eyecta en cada una de esas contracciones, va a mejorar la tensión arterial, va a tener menores niveles tensionales, va a llegar sangre a todos los lugares que deberían, sobre todo nuestros pacientes con problemas vasculares. La actividad física estimula que la sangre llegue a los pies, a las manos, a los territorios distales, donde a veces es más difícil que esa sangre llegue si no la estimulamos con algún grado de actividad. Vas a tener mejor capacidad muscular, tendinosa, articular. Bien. ¿Y qué aspectos psicosociales? No le mostremos solamente lo físico, el beneficio para su enfermedad. También va a estar bueno que lo haga porque va a estar más ágil, va a cambiar su conducta alimentaria en pos de tener mejor rendimiento en la actividad física, va a poder ver mejor su cuerpo, se va a sentir mejor, va a tener más autoestima, va a sentirse mejor después de realizarla, porque en realidad el paciente que hace actividad física, cuando uno termina la actividad física, está más eufórico, tiene más ganas de hacer cosas, se siente que ha cumplido con algo, se puede integrar en grupos, lo cual genera más sociabilidad, incluso puede sociabilizar con otros pacientes diabéticos. Nosotros cuando hacemos los talleres de diabetes en el hospital, muchas veces la interacción entre ellos también los estimula a sobrellevar la enfermedad, una enfermedad que les exige mucho todo el tiempo, y por ahí sobrellevarla con un grupo que le pasa lo mismo es mucho más agradable. Bien, cuando indicamos la actividad física, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues no podemos hacerle hacer a cualquier cosa, ¿no? Hay que saber qué grado, cuántos, por ejemplo, lo que planteamos acá, qué tipo de diabetes tiene. No es mismo un paciente insulinizado que un paciente que toma metformina. Si usa insulina va a haber que ajustar la dosis, por lo general para el día que va a hacer la actividad, o contarle con qué mediciones puede empezar a hacer la actividad física y con cuáles no, o no conviene. Cuántos años hace que tiene la enfermedad y cómo ha estado tratado todo el tiempo que la ha tenido. Un paciente con neuropatía, con retinopatía, es un tipo de actividad física que no va a poder hacer, ¿sí? ¿Cómo es su alimentación? Si era un deportista o no lo era, ¿sí? Si tiene otros factores de riesgo, si es tabaquista, por ahí ver cómo está su circulación para poder exigirle un poco más o menos. Obviamente vamos a pesarlo, medirlo, ver cada una de sobre todo la parte sensitiva, que no tenga neuropatía puntualmente, ¿sí? Ver cómo está su retina, cómo está su circulación con algún ecodoppler, si la actividad realmente es intensa y necesitamos conocer su estado vascular. Una cosa muy importante, si uno en realidad lo que plantea para un paciente, que es lo que hacemos habitualmente todos en consultorio, lo que hacemos es que, bueno, empieza a caminar tanta cantidad, una caminata en realidad que no supera la capacidad máxima del paciente en cuanto a su frecuencia cardíaca, que es lo más fácil que nosotros medimos, ni siquiera requiere un estudio electrocardiográfico. Si yo le decía, vaya a caminar a intensidad moderada o mínima, por donde usted quiera, 30-40 minutos sin exigirse demasiado, eso no hace falta ni siquiera un monitoreo cardiovascular. Pero cualquier actividad que en intensidad supere eso, requiere una evaluación cardiovascular, por lo menos una ergometría. ¿Sí? Si lo planteamos un poco acá abajo. Bien, ¿cómo debe ser la actividad física que tiene que realizar nuestro paciente? Tiene que ser aeróbica, o sea que haya un consumo sostenido del oxígeno al tiempo que la realiza, siempre submáxima, ¿sí? Que nunca llegue a lo máximo que nuestro paciente puede dar en cuanto a esfuerzo físico. Una manera práctica que nosotros usamos en consultorio para poder determinar esa actitud física de nuestro paciente es hacer una pequeña cuentita. 220 menos la edad, 220 sería la frecuencia cardíaca. O sea, lo que buscamos es determinar qué frecuencia cardíaca máxima tiene nuestro paciente para saber realmente darle un parámetro a él si se está pasando o no con la actividad, con el esfuerzo que está haciendo durante esa actividad. ¿Qué hacemos entonces? 220, le restamos la edad y de ese cálculo que nosotros obtuvimos buscamos un 70%. O sea, yo para las cuentas soy un desastre, pero por ahí, si me da 105, supónganse que tenga 50 años, esto me da 170, bueno, esos 170, yo obtengo un 70% de 170, y eso debería ser, ese cálculo que me dará más o menos 100 y pico, 110, 120, eso debería ser la frecuencia máxima que el paciente debería sostener durante el tiempo que va a realizar su actividad. Esa es la frecuencia cardíaca máxima. No debería superar eso para que la actividad física sea su máxima. ¿Sí?
Uno se lo explica al paciente por lo general lo suele entender. Ahora hay medidores de frecuencia, hay un montón de cosas que ayudan y uno tiene que enseñarle al paciente a tomar su frecuencia cardíaca, ¿sí? Para que tampoco se pase, se exija de más, porque tampoco eso aporta demasiado. Después, en la medida en la cual esté más entrenado, por ahí uno puede hacer una actividad un poco más intensa. Pero bueno, aeróbica, submáxima, isotónica, ¿sí? Lo que buscamos es que sean movimientos que generen cambios en los músculos, se cambian las formas de los músculos, por eso decimos que sea isotónica, no isométrica, que comprometa grandes masas musculares, que queremos que se mueva íntegramente el paciente. Por eso a veces le proponemos, si son pacientes con problemas articulares o les gusta por actividades de piscina, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? Buscamos siempre que sea 3 a 4 veces por semana, no menos de 45 minutos, por lo general siempre lo que buscamos es que sea 1 hora. Si se puede más, mucho mejor. Hay pacientes que les gusta hacerla, la minoría obviamente, la mayoría no quiere saber nada con esto, bueno, mucho más, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, y lo que buscamos es que haga, primero que sea algo que le guste, ¿sí? Y después que cumpla con esa característica, la obesidad, su máxima ya les conté más o menos cómo se calculaba, que sea isotónica y grandes masas musculares. Ese es el tiempo, esa es la frecuencia, para que logre algún resultado positivo en el control de la enfermedad. Otra cosa importante que pasa, que a veces es cosa práctica, cuando el paciente hace la actividad física, hasta 30-40 minutos después de realizarla, algunos pacientes pueden tener valores glucémicos más altos, sobre todo si lo hacen por poco tiempo, entre 30, 40, 50 minutos. Porque hay una liberación adrenérgica que estimula mayor liberación de glucosa en la sangre. Eso después de la hora y media, las mediciones glucémicas suelen bajar de vuelta y el paciente ve el beneficio de esa actividad física. Y después de 3 semanas de realizarla de manera sostenida, también el paciente logra un descenso de las glucemias de manera general, no solamente la que está relacionada con esa actividad física. Por eso ustedes díganle al paciente, dentro de 2 o 3 semanas usted va a ver que va a necesitar menos insulina o va a ver que los promedios glucémicos van a ser más bajos, ¿sí? Porque si no el paciente, si no ve un beneficio, no le gusta hacer algo que nunca quiso hacer, ¿sí? Bien. Bueno, tener en cuenta también esto cuando indicamos actividad física, que no tenga compromisos ya crónicos de la enfermedad, por ejemplo, una neuropatía periférica. Si el paciente por ahí tiene una falta de sensibilidad táctil en la planta del pie, ponerlo a hacer por ahí cinta, estego, salto no conviene porque va a terminar lastimando, va a terminar saliendo de la ampolla, ni se va a enterar en realidad que se está lastimando y generaría una complicación importante, ¿sí? Entonces lo que buscamos es algo que no tenga tanto impacto sobre la superficie de los pies, que es donde la neuropatía más suele manifestarse, por natación, ciclismo o otra cosa. También tener en cuenta que algunos pacientes pueden tener neuropatía autonómica. Entonces por ahí, si uno sospecha que un paciente tiene por lo menos más de 10 años de evolución de la enfermedad, siempre hacer alguna ergometría. Así como les planteaba, que una caminata de entre 30 minutos a 1 hora no requeriría, siempre cuando no sea su máxima, no requeriría una evaluación cardiológica, cualquier otra cosa, o ante la sospecha de una disautonomía, sobre todo cardíaca, siempre hacer una prueba ergométrica para saber realmente en qué estado está ese corazón y si va a soportar o no una actividad física. Otra cosa importante, si el paciente tiene retinopatía, sobre todo si esa retinopatía es proliferativa, bueno, evitar las actividades que tengan impacto, por ejemplo, que tengan saltos o que tengan levantamientos de pesas importantes. A veces le gusta hacer pesas, pero por ahí una retinopatía no conviene porque puede sangrar y perder la visión, ¿sí? Entonces tener también presente eso. También, si el paciente por ahí tiene nefropatía, o sea, daño en el riñón generado por esa diabetes, si bien no hay restricciones generales para realizarla, pero bueno, uno trata siempre de que sean pacientes que no hagan una gran sobrecarga, no hagan actividades físicas de sobrecarga, sino buscamos que sea algo aeróbico, su máximo. Por eso volvemos a la diapositiva anterior. Siempre que las características sean esas 3 o 4 primeras que yo les puse en esa diapositiva. Con esas 3 o 4 ni habría problema en ninguna de estas cosas. Pero bueno, igual tener presente cada una de estas complicaciones crónicas de la enfermedad.